Muy bien, vamos a hablar acerca de las nuevas tecnologías en el contexto educativo, la comunicación, el conocimiento, la participación en la investigación que va en camino a la sociedad digital. En este tema muy importante vamos a abarcar lo que son los paradigmas emergentes de lo que son las tecnologías, es decir, las TIC, las TAC, las TIP, TEP y las TIP. En primer lugar vamos a hablar acerca de lo que es paradigma. Paradigma, si bien es cierto, Thomas Kuhn había hablado acerca de lo que era en una primera instancia, acerca de lo que es un paradigma. Posteriormente, Joel Arthur Barker hace mención en su libro Paradigmas acerca de lo que es el significado de la palabra paradigma y dice y la define que es un modelo mental, el cual nosotros ya tenemos enraizados dentro de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos y de nuestro accionar. Es por esta razón que vamos a hablar acerca de esos paradigmas emergentes, acerca de lo que son el uso de las tecnologías para la educación, la investigación y la participación. En este caso, vamos a hablar en primer lugar acerca de las TIC, tecnologías para la información y la comunicación. Si bien es cierto, las TIC son el uso tanto del hardware, del software y por qué no decir hoy en día de la incursión del Internet dentro de todo este contexto, es muy importante poder utilizar estos medios tecnológicos de una manera adecuada. Es por esa razón que se puede definir que las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas para poder utilizarlas en el aspecto de la información y la comunicación, pero sin embargo las tenemos que utilizar hoy para poder educar y enseñar. Sin embargo, vemos que este mundo de la tecnología nos lleva a poder utilizar tantos recursos de hardware, es decir, tener un computador conectado a internet, tener un celular conectado a través de una tecnología como es el Wi-Fi o redes inalámbricas que nos brindan un amplio campo de lo que es el concepto tecnológico para poder integrar estas tecnologías, pero sin embargo tenemos ya algunos problemas en los cuales vamos a ir viendo qué tipo de problemáticas respecto al uso de estas tecnologías de la información y comunicación tenemos ya. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar lo que son las ventajas que tienen estas tecnologías. Por un lado, hay un gran acceso a mucha información de todo tipo. Cuando usted entra en internet, en milésimas de segundo puede conseguir millones de resultados acerca de una palabra que está buscando. Otro de los puntos importantes es el desarrollo y la búsqueda de una mejor selección de información, es decir, en el gran mundo de la información que tenemos encontramos millones de información, pero ahí viene la duda y la pregunta: ¿qué información nos sirve para poder utilizarla? Al menos si vamos a hacer una investigación, ¿qué información vamos a utilizar? Por otro lado, nos brinda grandes avances tanto en las plataformas de investigación, el campo para poder investigar y poder tener un material que pueda servirnos de apoyo o utilizarlo de un marco teórico o científico para poder fundamentar todo aquello que nosotros vamos aplicando en un estudio de este tipo. Por otro lado, tiene un menor costo. Si bien sabemos, hoy en día los libros físicos ya no están casi de moda. Hay una gran cantidad de bibliotecas digitales que podemos utilizar a través de estas tecnologías. Dentro de esas desventajas también que tenemos es el gran uso y la adicción que tienen las personas por hacer uso de estas tecnologías mal utilizadas. Muchas personas se dedican prácticamente a perder el tiempo o no saben qué es lo que están buscando. De esa manera pueden pasarse horas y horas dentro de este mundo de la navegación del internet, pero sin buscar un resultado. Tener un propósito es lo fundamental en poder navegar y poder tener la información
surgen diversos problemas de esta situación, es decir, se comienza a estresar las personas, tiene una adicción a las tecnologías, por otro lado hay un cansancio visual, comienza a provocarse un estrés, que es algo que las personas hoy en día ya llevan consigo por el uso frecuente de altas tecnologías. Por otro lado, también tenemos una gran desventaja, es que existe un gran número de información de las cuales ahí comenzamos a dudar cuál es la correcta, cuál es la incorrecta, qué información debo utilizar a través de estos medios tecnológicos. Sin embargo, aquí vamos a abordar algo importante, que son los paradigmas emergentes de estas TIC, es decir, las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, todas las personas que quieren utilizar estas tecnologías, si vamos a hablar del primer componente que es el hardware, piensan que al hacer uso del hardware, ya todas estas tecnologías, cuando tenemos un primer paradigma, el cual es que, por ejemplo, antes se pensaba que comprar un computador ya era la solución para todo este mundo empresarial, inclusive porque pensaban que iba a reemplazar a la secretaria. Un computador que tenía todas las facultades para poder redactar y hacer documentos, pero es mentira. Entonces, aquí también con el nuevo uso de tecnologías, cuando no tenemos las conexiones para poder entrar al internet, no tenemos un micrófono, no tenemos un altoparlante, surgen las primeras problemáticas del uso de las tecnologías. Es decir, aquí nosotros vemos esos primeros problemas donde las personas ya comienzan a manifestar que estas tecnologías ya están totalmente habilitadas para su uso, y es algo incorrecto, porque cada vez que colocamos un periférico a un computador tenemos que necesariamente colocar el software complementario para poder utilizarlo. Entonces las personas piensan, yo ya pensé que tenía todo instalado, cuando tienen que comenzar a utilizar. Entonces, primer paradigma es que piensan las personas que todo ya está instalado dentro de un equipo de computación o como un celular que ya tiene todas las aplicaciones para utilizarlo. Sin embargo, tienen que descargar aplicaciones para actualizar, para conseguir diferentes tipos de propósitos educativos. Por otro lado, respecto a las tecnologías, es decir, el concepto de la nube, ¿dónde está la nube? La nube de la información, de la comunicación, las plataformas educativas, las redes Wi-Fi, las conexiones inalámbricas. Es un amplio contexto de las tecnologías de la información y comunicación, donde prácticamente comienzan a emerger diferentes tipos de problemas paradigmáticos. Por ejemplo, el uso de las tecnologías deja ciegos a las personas. Si bien es cierto, antes también se tenía un concepto de que aquel que estudiaba mucho podía hasta convertirse en loco, y no es así. Hoy en día el uso de las tecnologías dan un amplio espacio para que las personas puedan adquirir ciertas habilidades y destrezas en todo tipo de profesionalismo. Por otro lado, el software de las computadoras también funcionan en teléfonos móviles. Cuando se quiere hacer una tarea en un computador, el software específico ya va diseñado para ser utilizado y poder realizar aplicaciones educativas en un computador. Y cuando se pide un trabajo, es decir, las personas piensan que también el software se puede instalar en un teléfono móvil, y no es así, porque tendría que aplicarse a aplicaciones, y esas aplicaciones muchas veces para desarrollar otro tipo de material complementario para la fase de la educación no existen en el mercado o todavía no se han desarrollado. Es decir, cada uno de nosotros tenemos propios paradigmas, pero solo logrará triunfar aquel que sea capaz de dejar atrás sus paradigmas y aventurarse en alcanzar nuevos paradigmas, pero ya que sean vigentes con la realidad que estamos viviendo. Vamos a pasar a la siguiente fase, que son las TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, ¿qué son las TAC? Las TAC se pueden ver que son el uso de diferentes tipos de tecnologías, pero con un soporte de las TIC, es decir, no podemos utilizar las TAC sin las TIC. Y entonces, en este amplio campo de lo que son las tecnologías, las TAC
que es el software mismo para poder desarrollar nuevas aplicaciones educativas, nuevos conceptos que van añadidos a lo que es el uso de las tecnologías. En el campo de la educación, las TAC, por ejemplo, piensan que el profesor piensa que el uso de estas tecnologías va referida solamente a utilizar lo mínimo. Es decir, aprender a manejar un software, hoy en día las personas están acostumbradas a utilizar el software solamente para lo mínimo necesario posible, es decir, para el uso diario, pero no profundizar en el uso de las tecnologías. Es decir, por ejemplo, el PowerPoint se puede utilizar con diferentes tipos de propósitos. Es decir, con el PowerPoint se pueden hacer inclusive cuestionarios multimedia interactivos, pero sin embargo utilizamos el software de PowerPoint solamente para hacer presentaciones. Podemos utilizar, por ejemplo, el JClick como una herramienta, un desarrollador de software complementario para crear actividades interactivas, lúdicas, orientadas a la educación y formación de los estudiantes, pero sin embargo esta herramienta se tiene el pensamiento paradigmático que se ha desarrollado solamente para la parte primaria de la educación, es decir, para poder desarrollar una sopa de letras, para poder desarrollar crucigramas, sirven solamente para la educación inicial. Ahí tienen un gran paradigma, porque todos los software desarrollados hoy en día se pueden utilizar también en la educación superior. Es decir, podemos utilizar todo tipo de tecnologías, pero apenas utilizamos lo mínimo solamente para el gasto. Entonces, aquí dentro de las tecnologías de la información y comunicación, si bien es cierto, estamos ya dentro de lo que es el mundo del web 2.0, y apenas estamos utilizando lo mínimo requerido para esto, el profesor todavía no ha entrado a utilizar estas tecnologías de software, a desarrollar aplicativos, a desarrollar materiales educativos que vayan a apoyar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el profesor utiliza lo mínimo para poder realizar una presentación, cuando ya las presentaciones en este mundo donde se necesita tener un cambio, las animaciones son muy importantes para poder llevar a un plano de simulación real donde pueda llevar al estudiante a poder alcanzar nueva visión de lo que es el conocimiento. Tenemos unas ventajas, por decir, la mayor interacción social a través de estos medios tecnológicos, porque las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento nos llevan a integrar a una sociedad digital. Es decir, pueden existir muchas y más metodologías a utilizar dentro de este campo. Metodologías de enseñanza, metodologías de participación, metodologías de aprender a aprender continuamente. Los usos formativos de los profesores y estudiantes constantemente van adecuándose a esas capacidades tecnológicas que van adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. Y por último, se aprende mejor. Dentro de las desventajas del uso de estas tecnologías, entonces, en algunos casos puede llegar a interrumpir las competencias que se puedan desarrollar dentro de las clases. Pero surgen esos paradigmas respecto a esto. Por ejemplo, cuando utilizamos el Moodle como una plataforma educativa, ya los profesores piensan que todos los contenidos están dentro del Moodle. Es decir, qué bonito es tener una plataforma educativa en esta institución de enseñanza, pero sin embargo, el profesor tiene que elaborar previamente todos sus contenidos para subir a la plataforma, pero sin embargo el pensamiento paradigmático del profesor es como aquel mago que tiene un sombrero y que del sombrero va a sacar todas las cosas y que ya están listas en la nube o en la plataforma educativa. Un gran error. El profesor tiene que comenzar a desarrollar todos sus contenidos educativos para tener en una plataforma educativa. Otro de los errores es que dentro del concepto de plataformas educativas
la responsabilidad del que maneja la plataforma educativa, es decir, el administrador, es aquel que tiene que solucionar todos los problemas, es decir, tiene que colocarle foros, tiene que colocarle otras actividades lúdicas, tiene que hacer el cuestionario para que puedan dar un examen los estudiantes y todo ello, que no es atribuible al administrador, es atribuible al profesor que tiene que desarrollar previamente todos sus contenidos. Entonces aquí tenemos un gran paradigma respecto al uso de tecnología, ya sea de plataformas educativas, y sin embargo también dentro de este mundo ya virtual las videoconferencias se ven también restringidas por un espacio solamente para poder dar a 10 personas cada vez y continuamente. Es decir, se piensa que con el uso de las tecnologías ya el trabajo es pormenorizado. Sin embargo, el profesor, cuando se tiene esas limitaciones, tiene un grupo de 40 personas, tiene que dar 4 veces y repetir 4 veces la misma temática para diferentes grupos de 10 personas. Pero este es un problema de tecnologías, cuando las tecnologías a través de las instituciones educativas pueden comprar y adquirir licencias para utilizar un ancho de banda donde puedan participar 40 o 50 personas al mismo tiempo a través de una conexión de conferencia virtual. Entonces, todos podemos perder grandes oportunidades si no aprendemos, si no dejamos nuestros paradigmas para aventurarnos y explorar nuevas oportunidades que nos está ofreciendo este mundo tecnológico y digital. Vamos a la tercera parte, que se llaman las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Estas tecnologías, justamente a través del uso de las TIC-TAC, nos llevan a poder alcanzar nuevos límites en lo que es el conocimiento, es decir, adquirir la participación social, la parte colaborativa, donde las personas puedan integrar y ampliar mucho más sus conocimientos. Es decir, se pueden alcanzar muchas ventajas respecto a un trabajo colaborativo. Dentro de las desventajas podemos ver que los estudiantes pueden hacer un mal uso de ellas, utilizando el chat, utilizando los foros, para poder hacer inclusive comentarios propios y personales que no vienen al caso de la parte educativa, que es lo que quiere transmitirse. Dentro de estos paradigmas, en las TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación, es que muchas veces tienen conceptos errados acerca del uso de las tecnologías. Muchas personas pueden decir, por ejemplo, he desarrollado un formulario en Google Drive, cuando Google Drive es solamente un repositorio de archivos y documentos. Y entonces, la palabra adecuada para esto sí, sería, he desarrollado un cuestionario en Google Forms. Entonces ya tenemos un paradigma respecto a esto de las tecnologías del empoderamiento y la participación. Otro es que Wikipedia es solo una enciclopedia que solamente sirve para eso. Sin embargo, Wikipedia ha sacado el Wikispace y muchos otros ambientes colaborativos donde uno puede integrar, transformar lo que es el conocimiento. También el realizar ciertas actividades, es decir, un video educativo, fotos de los lugares donde ha ido a participar, de conferencias, eventos y todo ello, significan un gran problema en el uso de las tecnologías. Es decir, utilizar el botón compartir para compartir conocimientos tecnológicos hoy en día es muy importante, y todas las aplicaciones, es decir, bajo Android o iOS, tienen que tener para poder compartir ya sea conocimiento en este mundo en el cual vivimos. Por eso es que los paradigmas nos tienen que ayudar a resolver una vida cotidiana, la cual nosotros tenemos y tenemos que afrontar para alcanzar experiencias, habilidades y nuevas destrezas en el campo tecnológico. Y por último, están las tecnologías de la investigación y la producción intelectual. Estas tecnologías, si bien es cierto, nos ayudan a permitir a resolver una problemática, la cual es la investigación, pero también tenemos ciertos problemas paradigmáticos referentes al uso de estas bases de datos científicas. Es decir, uno de los paradigmas a nivel Latinoamérica es que solamente nos dan acceso a utilizar recursos de investigación en español, cuando los artículos
últimos que están siendo elaborados por universidades prestigiosas como Harvard, Oxford, Cambridge, son hechos en inglés y tienen por lo menos una vigencia de 5 años, lo que son las exigencias para desarrollar un documento de investigación. Sin embargo, estamos utilizando conceptos cerrados, estamos utilizando tecnologías cerradas, estamos utilizando software no actualizado, es decir, podíamos utilizar el PowerPoint en su versión 1 cuando hoy en día ya se está utilizando una versión 13, por decir, y así sucesivamente en el campo de la tecnología no actualizamos, y eso es seguir transmitiendo una educación tradicional, una educación con conceptos antiguos, cuando hoy en día las tecnologías están con un avance significativo y moderno. Otro de los paradigmas es que los profesores tendrían que enseñar a aprender a utilizar artículos en inglés y colocar esos artículos, pero claro, como las personas son tan cómodas y estamos viviendo en un mundo solamente donde hay que enseñar muy poco, entonces por eso es que no existe la producción intelectual. Es decir, tenemos muchos conceptos en los cuales tenemos que seguir avanzando para poder desarrollar y utilizar este tipo de tecnologías en bien y el cambio de una sociedad, una tecnología de investigación tecnológica, una investigación que vaya a ser el resultado que implique un nuevo cambio en el concepto de las personas, de los estudiantes y de aquellos que quieran formar nuevas generaciones de personas orientadas al uso de las tecnologías. Por eso es que el rol del profesor tiene que pasar a ser de dinamizador, de ser un guía tecnológico, de acompañar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que adquieran cierto grado significativo de competencias en búsqueda de alcanzar un espíritu crítico, de poder pensar por sí solos y hacer que esto del uso de las tecnologías pueda revolucionar en el campo de la investigación, de la colaboración, de poder hacer que, por ejemplo, que no solamente las plataformas educativas se conviertan en repositorios o lugares de almacenamiento de información donde puedan descargar. Para eso tenemos pues Google Drive, Dropbox y muchos lugares donde se pueden almacenar y descargar fácilmente sin hacer una inversión grande en una plataforma educativa. Es por esa razón que estos paradigmas sirven para poder cambiar, para poder hacer un buen uso y correcto de las tecnologías hoy en día emergentes de las TIC, TAC, TEP, TIP. Muchas gracias por su atención.